La pandilla más peligrosa de Venezuela intentó contrabandear 90 millones en drogas por el Caribe. La Guardia Costera los estaba esperando. Lo que pasó después cambió todo. 3 lanchas sin luces, sin identificación, corriendo a máxima velocidad en la oscuridad del Caribe. Dentro, hombres con tatuajes característicos del Tren de Aragua, la organización criminal más violenta de Venezuela. En sus embarcaciones, 3 toneladas de cocaína pura. Destino: Puerto Rico. Valor en la calle: más de 90 millones de dólares. Pensaron que la noche los protegería. Pensaron que nadie los vería. Estaban equivocados, porque a 40,000 pies sobre ellos, un avión de vigilancia de la Guardia Costera ya los había marcado. Y a 60 millas de distancia, 2 buques de guerra estaban en ruta de intercepción. La operación Onda Negra acababa de comenzar. Si crees que la Guardia Costera merece reconocimiento por proteger nuestras aguas, dale like antes de que te mostremos cómo cazaron a la pandilla más peligrosa de Venezuela. El Tren de Aragua no nació en el mar. Nació detrás de barrotes, en la prisión de Tocorón, Venezuela. Los presos no estaban encarcelados. Ellos controlaban la prisión. Construyeron piscinas, restaurantes, un zoológico, hasta una discoteca. Era un imperio criminal operando desde una cárcel. Pero en septiembre de 2023, el ejército venezolano finalmente atacó. Recuperaron Tocorón en una operación militar masiva. Miles de miembros del Tren de Aragua huyeron, algunos a Colombia, otros a Perú, Chile, Ecuador. Y los más ambiciosos miraron hacia el norte, hacia Estados Unidos. Para 2024, el Tren de Aragua ya operaba en suelo estadounidense. Miami, Nueva York, Chicago. Extorsión, secuestro, tráfico humano. Pero querían más. Querían el negocio más lucrativo: las drogas. El problema era cómo moverlas. La frontera terrestre estaba vigilada. Los aeropuertos, demasiado riesgosos. Entonces, hicieron algo que ninguna pandilla venezolana había intentado a esta escala. Fueron al mar. Compraron lanchas rápidas en Trinidad. Contrataron navegantes en las costas de Venezuela. Establecieron puntos de encuentro en aguas internacionales. Y comenzaron a mover cocaína desde Colombia directamente hacia Puerto Rico y Florida. Durante meses, funcionó. Cada envío llegaba sin problemas. Las ganancias eran masivas, la confianza crecía. Lo que no sabían era que cada movimiento estaba siendo observado. La Guardia Costera no trabaja sola. Colabora con la DEA, la CIA y la inteligencia naval. Juntos forman una red de vigilancia que cubre todo el Caribe. Satélites, drones, aviones espía, buques encubiertos. Nada se mueve en esas aguas sin que Estados Unidos lo sepa. En febrero de 2025, analistas de inteligencia en San Juan detectaron un patrón. Lanchas saliendo de la costa venezolana en noches específicas, sin luces, a alta velocidad. Siempre hacia la misma zona. Interceptaron comunicaciones encriptadas, mensajes codificados, pero suficientes para confirmar lo que sospechaban. El Tren de Aragua estaba moviendo drogas por mar a gran escala. La Guardia Costera comenzó a construir el caso. Rastrearon rutas, identificaron embarcaciones, mapearon puntos de encuentro y esperaron el momento perfecto. Ese momento llegó el 8 de marzo. Inteligencia confirmó que el Tren de Aragua preparaba su mayor envío: 3 lanchas, 3 toneladas de cocaína. Destino: una playa aislada en Puerto Rico. La orden vino del Comando Sur de Estados Unidos: interceptar, arrestar, incautar todo. A las 22:00 horas, las 3 lanchas salieron de aguas venezolanas. Motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza empujándolas a más de 50 nudos. La cocaína sellada en compartimentos impermeables. Las tripulaciones armadas con pistolas y rifles AK-47. Pensaron que tenían 5 horas de ventaja antes de que cualquiera pudiera detectarlos. No sabían que ya estaban siendo rastreados. A las 22:47, el avión P-3 Orion confirmó visual: 3 contactos, velocidad alta, rumbo norte-noroeste. Coordenadas transmitidas. Los buques de la Guardia Costera ajustaron curso inmediatamente. El buque insignia era el USCGC James, un patrullero de respuesta rápida. 154 pies, capaz de 28 nudos, armado con ametralladoras calibre .50
y un cañón de 25 milímetros. Tripulación entrenada para interceptaciones de alto riesgo. El segundo buque, el USS G.C. Hamilton, se posicionó como respaldo. Su helicóptero MH-65 Dolphin ya calentaba motores en cubierta. A las 23:30, el James estaba a 20 millas de las lanchas del tren de Aragua, lo suficientemente cerca para interceptar, lo suficientemente lejos para no ser detectado. El comandante dio la orden. Helicóptero al aire. Equipos de abordaje listos. Armas cargadas pero sin disparar a menos que sea necesario. El MH-65 Dolphin despegó en la oscuridad. Dentro, el equipo de abordaje revisó su equipo. Chalecos balísticos, cascos, esposas, rifles M4. Sabían que el tren de Aragua era violento. Sabían que podrían resistirse. Desde arriba, el helicóptero activó su reflector. Un haz de luz que convirtió la noche en día. Las 3 lanchas fueron iluminadas instantáneamente. Desde el altavoz, una voz retumbó en español y luego en inglés. Embarcaciones, esta es la Guardia Costera de Estados Unidos. Detengan motores inmediatamente. Están bajo sospecha de tráfico de drogas. No resistan. Por un momento, las lanchas vacilaron. Luego, en lugar de detenerse, aceleraron. Fue su error más grande. El comandante del James no titubeó. Helicóptero, disparo de advertencia. Buque, preparar fuego inhabilitante si no cumplen. El tirador del helicóptero abrió fuego, las balas impactando el agua justo delante de la lancha líder. El mensaje era claro. La próxima no sería advertencia. Una lancha finalmente redujo velocidad, tripulación levantando las manos. Pero las otras 2 siguieron corriendo, separándose en direcciones opuestas. El James persiguió a una hacia el I-900 mientras el Hamilton cortó a la tercera. El helicóptero siguió a la más rápida. La persecución duró 12 minutos. Motores rugiendo, olas golpeando cascos, adrenalina bombeando. Entonces el motor de una de las lanchas comenzó a humear. Sobrecalentado. Empujado más allá de sus límites. La embarcación perdió velocidad. El James se acercó, su cañón apuntando directamente. No hubo más resistencia. La tercera lancha intentó un último movimiento desesperado, virando hacia aguas venezolanas, esperando alcanzar las 12 millas donde la Guardia Costera no podría seguir. No lo lograron. El Hamilton los cortó, bloqueando su ruta. Rodeados, sin salida, detuvieron motores. A las 00:47 horas, las 3 lanchas estaban bajo control. 9 miembros del tren de Aragua esposados. Y cuando los equipos de abordaje inspeccionaron las embarcaciones, encontraron exactamente lo que la inteligencia había predicho. Compartimentos ocultos bajo los asientos, paquetes sellados en plástico negro. Cada uno marcado con símbolos del cártel colombiano que suministró la cocaína. 3 toneladas, 3.000 kilogramos, suficiente para inundar las calles durante meses. Valor en la calle, $90 millones. Pero no era solo droga. En una lancha, los agentes encontraron un teléfono satelital con mensajes recientes, coordenadas de entrega, nombres de contactos en San Juan y evidencia de que esta no era la primera operación, era la 10ª. El tren de Aragua había estado moviendo drogas por mar durante meses. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja tu respuesta en los comentarios. Los 9 detenidos fueron trasladados al James. Procesados. Huellas, fotos, interrogatorios. Todos tenían tatuajes del tren de Aragua, todos con antecedentes en Venezuela. El líder, un hombre de 34 años apodado El Flaco, había escapado de Tocorón durante la redada militar de 2023. Tenía órdenes de arresto en Venezuela, Colombia y ahora Estados Unidos. Cuando le preguntaron quién estaba detrás, sonrió y no dijo nada, pero su teléfono habló por él. La DEA descifró el dispositivo en horas. Descubrieron una red completa, docenas de nombres. Rutas desde Colombia, distribuidores en Puerto Rico, lavadores de dinero en Miami. La intercepción no fue solo un golpe al contrabando, fue la llave que abrió toda una red criminal. En las semanas siguientes, la DEA y FBI lanzaron operaciones en 3 estados. Arrestos en Miami, San Juan, Nueva York. Más de 40 miembros del tren de Aragua capturados, millones en activos congelados. Pero lo más importante fue el mensaje.
El Tren de Aragua podría haber escapado de prisión, podría haberse expandido por Sudamérica, podrían haber pensado que el océano les daría protección, pero cuando intentaron traer su veneno a aguas estadounidenses, encontraron a la Guardia Costera, la DEA, y todo el poder defensivo de Estados Unidos esperándolos. No hubo escape, solo arresto, incautación y justicia. Para la Guardia Costera, esta fue una más de cientos de operaciones anuales, pero para el Tren de Aragua fue una lección brutal. Estados Unidos no es territorio abierto, no es un país donde puedan operar sin consecuencias. Y para las agencias de inteligencia, fue confirmación. La amenaza del Tren de Aragua es real. Están organizados, armados, expandiéndose, pero Estados Unidos estaba listo, y seguirá estándolo. Hoy, las 3 lanchas están en un almacén de evidencia en San Juan. Las 3 toneladas de cocaína fueron destruidas. Los 9 detenidos enfrentan cargos federales, cada uno con sentencias potenciales de 20 años o más. Y en algún lugar de América del Sur, los líderes del Tren de Aragua recibieron el mensaje. El mar no es refugio. Es otro campo de batalla donde Estados Unidos tiene la ventaja. Esto no fue solo una intercepción, fue una declaración, una advertencia, un recordatorio de que cuando organizaciones criminales intentan usar aguas internacionales para atacar a Estados Unidos, la Guardia Costera está observando, rastreando y esperando el momento exacto para atacar. La operación Onda Negra no terminó con estas 3 lanchas. Continúa. Cada noche, aviones sobrevuelan el Caribe. Cada día, buques patrullan rutas conocidas. Cada semana, nueva inteligencia llega sobre el próximo envío. Y cuando llegue, la Guardia Costera estará lista. Si apoyas a los hombres y mujeres de la Guardia Costera que arriesgan sus vidas protegiendo nuestras costas, dale like, comparte esta historia y suscríbete para más operaciones como esta. La lucha contra el Tren de Aragua apenas comienza y no vamos a parar hasta que cada ruta, cada envío y cada miembro sea desmantelado. Vientos justos. Y recuerda, en el Caribe, la Guardia Costera siempre está observando.